Primero saludos cordiales a todos los presentes. Les damos una calurosa bienvenida a un nuevo segmento en este podcast, creado por la Fundación Sonrisas del Futuro. El tema que vamos a tratar hoy precisamente va a ser del emprendimiento social y solidario con cierto enfoque antropológico. Para ello damos la bienvenida al director de la Fundación Sonrisas del Futuro, quien va a dirigir este podcast para que podamos interactuar, para que podamos entendernos un poco más acerca del tema y cómo puede ir esto desenvolviendo adecuadamente. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, un saludo cordial a todos nuevamente presentes en este podcast de Fundación Sonrisas del Futuro. Siempre con toda la energía y todo el cariño que siempre se merecen, trabajando y rompiendo esquemas en lo tradicional de la acción social. Siempre buscamos llegar a la mayor cantidad de personas y en este momento que nos encontramos en una situación de vulnerabilidad, lo que es la pandemia mundial, qué mejor que hacerlo vía virtual, ya que siempre estaremos conectados, siempre estaremos dando una mano a las personas que más lo necesitan. Hoy es un día muy especial, ya que nuestra fundación no solo es con acciones nacionales, sino internacional, y tenemos un gran invitado que les va a encantar, con grandes conocimientos y obviamente con un espíritu y edad totalmente joven comparado con otros candidatos, compañeros nuestros. Ahora sí, antes de empezar, por favor, Esteban, si me puedes ayudar diciendo todos nuestros colaboradores para que todo este podcast salga de maravilla. Claro, Santiago. Es muy importante mencionarlos, ya que ellos están partícipes siempre en todo momento y han prestado apoyo a la Fundación. Nuestros colaboradores aquí son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sedibarra, la cual es mi universidad, mi querida universidad. También Plus Tecnología, Carabela TV y Correo Sport. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores, siempre están presentes y pendientes de todas nuestras acciones para poder ayudarnos de la forma que más lo necesitan. De igual manera, en este momento tenemos un convenio directo con la Universidad Católica del Ecuador, en la cual participan estudiantes de varias ramas. Más o menos estamos hablando de 60 estudiantes para poder desarrollar y planificar proyectos actuales y nuevos proyectos. Ahora sí, quiero daros una bienvenida calurosa, un aplauso, chiflidos, gritos, y quiero que estén aquí presentes. Gustavito de, si no me equivoco, el Distrito Federal de México, ¿cierto? Cerca. Vivo en la zona centro de México, pero no específicamente como en la capital, sino en una ciudad cercana, que es como se llama Toluca del Lerdo, se llama donde yo habito, y justamente es donde también estudié en la universidad, que es donde me formé, es justamente la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, donde tuve la posibilidad de formarme como antropólogo, y ahí es como donde resido y donde he estudiado los años más recientes de mi vida. Hoy aquí te voy a tener alguien aquí ya marcando nuestra ampliación, se podría decir, al trabajo social, y qué mejor que tener personas que tienen otra cultura, otra visión, aunque hoy de habla hispana. A ver, quisiera aclararles un poco el tema. Siempre he tenido yo la visión de que todos los emprendimientos sociales y solidarios son desde un aspecto del éxito, ya que siempre lo que se busca con un emprendimiento es llegar a un éxito personal, pero el éxito no siempre es unilateralmente, es decir, no solo se hablaría de las empresas, ya que el éxito interviene y diferencia de una persona u otra. Tal vez el éxito personal para una persona es tener $1 millón, mientras que para otra es que su familia esté unida, ya que se pelean bastante. Eso es lo que nos ha llevado a este podcast, para poder conocer un poco más de la vida personal de varias personas que en cierta manera están logrando sus éxitos personales, ya que la belleza del éxito es el camino, más no el destino, ya que todos sabrán que en algún momento el destino será igual para todos y que tenemos que disfrutar de esta vida al máximo. Gustavito, la primera pregunta, ¿qué es éxito para ti? Pues realmente justamente es una pregunta que a mí me ha interesado últimamente, porque no sé, en nuestro contexto tenemos como distintas como reflexiones de qué puede ser o no puede ser el éxito.
pero creo que justamente yo lo encontraría en poder generar una especie de autorrealización, o sea, de poder generar y hacer lo que yo quiera en las condiciones que yo quiera. Y eso a veces es complicado porque hay distintos factores políticos, económicos, sociales que pueden llegar a dificultar eso, pero yo creo que sin duda lograr un éxito tiene que ver con, por un lado, yo sentirme como placentero, sentirme como bien conmigo mismo, y por el otro lado, tratar de vincular a personas a ese mismo espacio, esa misma plataforma, ¿no? Yo he pensado que más allá de podernos motivar, ¿no? Que creo que es algo importante en ciertos puntos, creo que también es importante crear como espacios o plataformas donde las personas puedan hacer lo que quieren, en las condiciones que quieren, y hacer de su vida lo que ellos desean, ¿no? Creo que eso es lo más complicado que puede haber, pero creo que para mí la definición de éxito tiene que ver con eso, tiene que ver con poder completar nuestros deseos o nuestras intenciones en las condiciones que nosotros así lo requerimos. Y pues bueno, como bien lo decías, ¿no? Creo que tiene que ver con que hay distintas ideas de éxito, distintas formas de llegar a una sola meta, e incluso en la antropología una de las como corrientes como más características tiene que ver con el relativismo cultural, ¿no? Es decir, que distintas culturas buscan distintos caminos para llegar a sus propias metas internas. Entonces, obviamente, cada grupo, cada espacio, cada organización tendrá metas internas específicas y muy concretas, y a partir de esas metas que vaya forjándose, va a poder alcanzar ese éxito con base en sus propios requerimientos y con base en su propio bagaje histórico, cultural, pero también con sus propias bases materiales, que a veces son limitadas o a veces son un poco más amplias, pero que siempre hay que comparar ese tipo de contexto con lo que nosotros deseamos, ¿no? Es decir, a veces creo que uno de los elementos como más frustrantes en nuestra sociedad tiene que ver con las altas expectativas que tenemos ante un mundo, a lo mejor que nos presenta altos estándares que en muchas ocasiones son como complicados de alcanzar y de compartir, ¿no? Pero creo que sí empezamos a ver más que nada a nuestra propia organización interna, a nuestra propia más que expectativas, como ciertos horizontes, ¿no? De hacia dónde queremos aspirar. Creo que eso me parece mucho más amplio. Entonces, igual otro elemento que yo incluiría en mi propia definición de éxito tiene que ver con la idea de horizonte, ¿no? Más que expectativas, ¿no? Porque quizás una meta es algo muy concreto y algo muy fijo, mientras que un horizonte te aparece una gama de posibilidades hacia donde tú puedes aspirar. O sea, sabes que vas hacia una dirección, pero esa dirección es amplia, ¿no? No solamente se queda en una meta concreta, sino que hay un horizonte de posibilidades que dices, ok, puede ser por este lado, puede ser por este lado, puede ser por el otro lado, y a partir de ese horizonte es que creo que uno puede ir construyendo su propia idea de éxito también. Oye, qué chévere, de aquí se me ocurrieron unas dos preguntas que te quiero hacer. Estamos hablando de lo que me comentabas, que es hacer lo que uno quiera, como quiera, pero tal vez si eso sobrepasa la vida de otras personas, no se llega a una anarquía en la cual generaría un conflicto con otra sociedad u otra persona. Claro, o sea, yo creo que lograr lo que uno quiera en las condiciones que quiera tiene que también estar dentro de un marco humanista, ¿no? O sea, es decir, tratando de respetar siempre a la integridad de otro, ¿no? Creo que eso también es importante, porque también la propia idea de éxito entendida o mal entendida como una idea como desarrollista o una idea completamente disparada a un éxito poco o sin ética, ¿no? Que solamente parta de una idea de consumo, pues evidentemente puede en el proceso delegar a otros y estigmatizarlos y vulnerarlos, ¿no? Creo que eso también es un elemento importante y creo que habría que resaltar, ¿no? Que toda idea de éxito tiene que estar dentro de un marco ético, dentro de de un propio horizonte humanista, le llamaría yo, para precisamente no traspasar a los demás, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante y si no, entonces no se está hablando de un éxito en términos humanistas, ¿no? Sino se está hablando a lo mejor de una simple apropiación economicista o desarrollista, donde todo se vuelve en términos de qué me da un beneficio y qué no me lo da, ¿no? Cuando creo que también una parte importante es ese elemento ético y humano que creo que como sociedad al final nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no? Es decir, algo que me gustaba mucho de lo que planteaban en el preámbulo, esta idea de solidario, ¿no? La idea de solidaridad. O sea, si hay algo que en las sociedades humanas y como cultura hemos tenido, es ese elemento de la solidaridad y es lo que nos ha llevado precisamente al éxito, pero no en términos
en términos económicos solamente, sino en términos como evolutivos y culturales, ¿no? Muchas veces la palabra éxito ha sido como monopolizada por los estratos más económicos y más globalistas. Sin embargo, la idea de éxito también viene desde un rasgo biológico y cultural, donde también tenemos que ver en cómo logramos sobrepasar ciertas problemáticas, ¿no? Desde la invención de las primeras tecnologías, eso ya eran éxitos biológicos y culturales que nos llevaban a adaptarnos mejor a nuestros entornos y a nuestros ambientes, y que no necesariamente venía de una expropiación y de una, ¿cómo decirlo? Como una magnificación o una expansión, ¿no? De alguna idea como totalitaria o que realmente terminara por descomponer ciertos elementos de la sociedad, ¿no? Sino que tiene que ver más con un éxito como interno. ¿Crees que la manipulación de la neurociencia con los nuevos conocimientos psicológicos y de ciencia neural está manipulando el concepto del éxito y de nuestro entorno? Ya que te estamos manipulando tu subconsciente para poderte vender más, lo cual te da una transformación y una falsa expectativa del éxito para ti, lo cual se vuelve un deseo más no un éxito. Y cuando tienes ese deseo, se pierde la magia y ya quieres otra cosa más grande. No sé, el sentido que en cierta manera lo que estás hablando, el tema del éxito y del desarrollo cultural, ha sido manipulado por el tema de la tendencia económica y capitalista, en el cual se genera por la neurociencia, que se podría decir relativamente nueva. Sí, o sea, ahí habría que pensar, o sea, no sé si yo lo delegaría todo a la neurociencia. Yo creo que sí es una tendencia como que hay actualmente. Sin embargo, esta idea de llevar nuestros deseos a ciertos ideales, creo que ya tienen como una tradición todavía más antigua, y creo que deviene precisamente en que, como lo mencionas, ¿no? El modelo económico hegemónico lo que ha hecho es precisamente como captar y monopolizar como ciertas ideas de éxito, ciertas ideas de logros, y entonces esas mismas las lleva a un ámbito como muy concreto y las va direccionando. O sea, al final todos podemos tener ciertos deseos, ciertos anhelos, pero el problema radica, creo yo, cuando esos anhelos se buscan como monopolizar e instrumentalizar, ¿no? Que creo que es lo que a mí me parece como más peligroso, ¿no? O sea, ¿a qué me podría referir cuando hablo de instrumentalizar? O sea, simplemente convertir un elemento en un instrumento para conseguir un objetivo y nada más, ¿no? O sea, que es que no hay detrás de eso un background ético o un elemento como más humanista o con un elemento de solidaridad o de ayuda mutua, ¿no? Sino que hay simplemente una idea quizás hiperindividualista que al final también nos termina poniendo en un contexto eminentemente crítico, ¿no? Yo creo que el hecho de que, o sea, decir todos podemos desear tener una casa, ¿no? Es decir, desear tener una casa, tener un techo y estar bien, ¿no? Eso me parece que no es un problema, ¿no? El problema radica cuando esa casa la quieres tener, ¿no? En una cuestión o sea, la quieres tener, pero al tenerla necesitas de explotar a otros y necesitas de humillar a otros y necesitas de hacer menos a los demás, ¿no? Y además en ese proceso no es una casa simplemente que te da un techo, ¿no? Sino que además busca ofrecerte un estatus, un estilo de vida, ¿no? Que creo que es lo que hace también modelos como el económico actual, ¿no? Que es decir, te da un deseo, ¿no? Es decir, tener una casa, pero luego la convierte en un estatus mucho más amplio, ¿no? Lo mismo pasa con los teléfonos actuales, ¿no? Es decir, tú puedes puedes necesitar un teléfono móvil para comunicarte, pero el hecho de que uno te dé un mayor estatus que el otro, entonces eso genera una problemática también. Mientras más hablas, más preguntas tengo. Una cajita de sabiduría. Quiero remarcar algo súper interesante. Me estás hablando estábamos hablando ahorita del tema del sistema económico actual. ¿Cuál crees que, según tu punto de vista, cuál crees que es un sistema no utilitarista económico, si es el capitalista o es el socialista? Yo creo que me parece que hoy en día, ¿no? O sea, como hacer este tipo de debate sobre capitalismo y socialismo, me parece un poco quizás un poco ambiguo, por así decirlo, ¿no? O sea, me parece que los debates que hubo en su momento, ¿no? Entre el capitalismo que
criticaban ciertos referentes, pues era un capitalismo del siglo XVIII, ¿no? Y la propuesta que había en contra de ese capitalismo, pues era una propuesta también más apegada a lo que en algún momento funcionó en nuestra historia, ¿no? Que era un elemento como más colectivo y más social, ¿no? Y quizás hasta un elemento, quizás hasta más tribal, ¿no? Es decir, a partir de ciertas asociaciones mucho más pequeñas y mucho más colectivas, sin tantas jerarquías, etcétera. Sin embargo, me parece que hoy en día lo que tenemos es una crisis de horizontes, ¿no? Es decir, estamos como un poco agotados y no sabemos como cuál puede ser nuestras expectativas, y entonces me parece como que volvemos a traer a los fantasmas del pasado, ¿no? Como pensar en el capitalismo del siglo XVIII o en el socialismo, los proyectos socialistas que en algún punto pudieron haber fracasado, y que creo que eso falta, y creo que eso como sociedad nos falta, una especie como de iniciativa, ¿no? Creo que si habría que pensar en una idea, tendría que ser una idea como comunitarista, solidaria, de ayuda mutua, de autoorganización. Creo que ese es un horizonte que está un poco desplegado de los debates actuales. O sea, me parece que está en la periferia, existe, pero realmente no está en el centro, ¿no? Entonces, los debates hoy en día son como expropiación completamente, o casi un mal socialismo interpretado como, o mal interpretado como estatismo, ¿no? Donde el Estado controla todo. Me parece que hoy en día estamos en una crisis también de identidad, de horizontes, y al horizonte al cual yo me adscribo sería un horizonte solidario, un horizonte de pensar en lo común, en qué es en lo común que podemos tener todos en conjunto. O sea, me parece que, por ejemplo, el tema de la pandemia nos ha venido a revelar que los problemas ecológicos nos van a afectar a todos, ¿no? Por igual. Quizás, evidentemente, hay una brecha, ¿no? Una brecha económica de que puede afectar más a unos que a otros, ¿no? Pero que al final de cuentas es un fenómeno que afecta también incluso a los grandes empresarios, ¿no? Y es algo que habría que estar pensando todo el tiempo y crear estos nuevos escenarios que nos permitan nuevas salidas. Y creo que la solidaridad, el apoyo mutuo y la autoorganización son elementos que, si bien son contingentes, es decir, que están alejados de un control o de una guía, sí que pueden dar una idea como eso, como lo describo, ¿no? Como un horizonte, como una posible llegada, ¿no? Hacia dónde apuntar, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me adscribiría, a lo común, a lo comunitario, a lo solidario y a la autoorganización. Chévere, yo siento que siempre estamos un poco perdidos, y la causa de la pérdida nuestra ha sido por nuestra propia culpa. Te pongo un ejemplo. Los algoritmos de YouTube y Facebook tienden a buscar la mayor tendencia que te genera mayor ingresos y mayor tiempo en las plataformas para poder vender más. Eso significa que mayor polémica genera mayor visitas y mayor tiempo de presencia en las plataformas. Creo que eso ha hecho que las personas se vuelvan un poco extremistas, o que bien de izquierda, bien de derecha, o que bien feministas, o bien todos, pero ya no hay una persona que tiene una misión o una visión amplia en la cual, dentro de su entorno y su grupo social, apegue y adquiera a todas las personas, ya que todos tienen cosas buenas y malas que ofertar. Por eso digo, creo que generalmente la situación actual nuestra que vivimos, que nos encontramos perdidos, nos encontramos con conflictos internos y externos, incluso emocionales profundos, ha sido por nuestra propia necesidad de crecimiento o falta de una visión de su éxito personal, lo cual te ha hecho querer buscar cosas mayores, pero en temas materiales y no más bien introspectivos. Creo que ha sido un poco de tendencia, pero es nuestra culpa al final, pensaría yo. Pero a eso me lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo poder el ser humano encontrarse a sí mismo y saber cuál es su éxito si se encuentra perdido? Está hablando de una sociedad que ya por sí ya está perdida. Pues es complicado, o sea, creo que tampoco me gustaría como posicionarme en un elemento tan fatalista, ¿no? Como decir que está perdida, ¿no? O sea, quizá a veces puede ser inherente, ¿no? Ese cinismo que todos podemos llegar a tener y decir, ok, hay una especie casi nihilista o existencialista de, pues ya parece que ya la vida es un completo absurdo, ¿no? Pero creo que para poder encontrar un sentido, poder encontrarse con uno mismo, creo que lo primero que habría que hacer es como preguntarse y cuestionarse qué es
ser yo mismo, ¿no? Y por qué realmente quisiera hacer eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, no sé, si pensamos en una visión como más lacaniana, ¿no? Siempre hay como un gran otro que está ahí como moviendo ciertos hilos y que es hacia donde nos guía nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo va hacia para un lado o va hacia para el otro, ¿no? Y entonces al final, uno de mis referentes como intelectuales, que es Slavoj Žižek, dice algo así como realmente vencer al capitalismo es relativamente muy fácil, ¿no? Solamente hay que dejar de creer en él, ¿no? Porque él lo entiende en términos de deseo. Es decir, si tú dejas de creer en ese gran otro, es decir, si tú le quitas ese elemento de deseo, puede colapsar. Obviamente detrás de ello hay una dificultad muy grande, porque el dejar de creer en eso es como dejar de creer en los grandes relatos o en una deidad o en el Estado o en ciertos elementos que a veces están muy arraigados a nuestros elementos culturales de sentido y incluso de reducción de incertidumbre. O sea, el ser humano tiende a buscar reducir la incertidumbre porque el mundo es tan complejo que no le da para poder interpretarlo por completo. Entonces, por lo tanto, busca crear relatos, busca generar narrativas que por eso le dan un sentido. Entonces, al final, todos y el ser humano, y eso es un elemento importante de la idea de cultura, al final le damos sentido al mundo a partir de ciertos relatos que los adornamos de distintas formas, ¿no? Entonces, yo puedo hablar incluso de la idea del emprendimiento y podría tener dos respuestas, ¿no? La primera respuesta es que, ok, la idea del emprendimiento es una falsa idea de desarrollo porque lo único que nos está llevando es una autoexplotación capitalista en el mismo relato, o por el otro lado también podría verlo como un relato de salida, una especie como de deconstruir la idea del emprendimiento, ¿no? Incluso me acuerdo que hay un referente como Lenin habla también del emprendimiento, o sea, no es algo que esté monopolizado solamente por el discurso capitalista o que solamente esté utilizado por ese lado, ¿no? Sino que eso es lo que pasa con el modelo económico, o sea, retoma ciertas ideas, retoma ciertos conceptos y los monopoliza para ellos y dicen, ok, solo yo puedo hablar de libertad, solo yo puedo hablar de emprendimiento, solo yo puedo hablar de economía, solo yo puedo hablar de ganancias, solo yo puedo hablar de éxito, cosa que no es así, ¿no? O sea, la idea de un emprendimiento que además conlleve una idea de solidaridad está al mismo tiempo como socavando la propia idea de emprendimiento de un capitalismo liberal, ¿no? Completamente, donde es el individuo el que gira en torno a esa idea de emprender. Y por el otro lado está un emprendimiento social, un emprendimiento colectivo, donde precisamente es una base colectiva, una solidaridad humana lo que lleva a eso. Entonces creo que al final, si queremos encontrar nuestro propio sentido, nuestra propia identidad, habrá que preguntarnos para qué lo queremos, ¿no? Y eso nos va a llevar quizás a una crisis existencial, decir, bueno, es que eso nos va a llevar a entender o a preguntarnos por qué quiero eso que estoy diciendo que quiero, ¿no? O por qué realmente debería yo posicionarme en ese lado, o por qué debería hacer eso, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho es como, dice algo así como que es nuestro deber contradecirnos, ¿no? A veces la contradicción está como muy menospreciada, ¿no? E incluso te tildan como, es casi como un insulto de, qué contradictorio eres. Y es como, claro, o sea, no hay ser humano que no sea contradictorio, ¿no? Vivimos dentro de la propia contradicción. Entonces, ¿por qué no puedo yo en algún momento de mi vida tener un horizonte específico y después socavarlo, ¿no? Creo que esa propia idea de construir o de socavar o de desterritorializar nuestras propias ideas, ¿no? Nuestros propios territorios, y lograrlo socavar, pueden emerger otras cosas, ¿no? Creo que habría que movernos desde una visión más haciendo alusión a dos referentes que a mí me gustan mucho, que es Deleuze y Guattari, que es como la idea como de rizoma en vez de un árbol, ¿no? Mientras que los modelos arbóreos o de árboles son con ciertas ramas muy firmes y que van siempre ascendentes, el rizoma es un poco más contingente, se mueve para distintos lados, va emergiendo, es un poco más nómada, entonces se va moviendo por distintas direcciones y dependiendo de la dirección que vaya tomando, nosotros nos vamos moviendo junto con él, ¿no? Entonces yo creo que habría que estarse todo el tiempo preguntándose qué es lo que quiero, por qué me quiero encontrar de esa forma y nunca estar como conformes con decir, ok, ya sé lo que quiero, ya sé quién quiero ser o ya me encontré conmigo mismo, ¿no? Sino siempre estarse moviendo de ese lado. Me parece que una idea ética, podría decir, una ética rizomática, ¿no? Que tiene que ver con eso, moverse constantemente. Siempre salir de la zona de confort
siempre estarse cuestionando todo, siempre preguntar si tu realidad y tus experiencias son verdaderas, incluso con una realidad, se podría decir entre comillas, arraigada en tu cultura, incluso lo más natural. O sea, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer? Creo que eso también ha cambiado bastante el sistema de las personas y creo que los líderes tienden a tener dentro de su naturaleza humana. Los líderes siempre se cuestionan todo y hacen que los demás se cuestionen todo, lo cual hace que el crecimiento y potencial de uno mismo para cumplir sus metas y las metas de los demás en tema social incremente un montón. Esteban, te noto todo admirado, dudoso. Sí, se me formularon también bastantes preguntas justamente con Dale. Gustavo. Bueno, Gustavo, justamente en lo que decías de que el ser humano es contradictorio, estoy muy de acuerdo en ese aspecto. Y tenemos que tener un enfoque un poquito más abierto ante los, no sé, las nuevas tendencias culturales, ante las nuevas aperturas en el conocimiento. Como decimos, el ser humano no es dueño de la verdad técnicamente. Pero ¿tú qué crees que la autorrealización, o mejor dicho, el contexto de paz que puede tener el ser humano, se basa en entablar su propia verdad o vivir en ese constante, no sé, en esa constante contradicción, pero tener un espíritu, una mente libre que pueda, no sé, cerciorar de que todo puede estar en función de las posibilidades? ¿Tú qué crees más o menos? ¿Cuál sería como que la ruta que nosotros deberíamos tomar que nos traiga más paz o más coherencia a lo que nosotros llamamos el camino de la vida técnicamente? Pues es como difícil porque tampoco me gustaría como dar una receta, ¿no? Como qué deberíamos hacer. Creo que es algo que cada quien tiene que encontrar también, ¿no? O sea, al final la propia idea que yo podría defender, ¿no? De una ética como rizomática tiene que ver con tratar de encontrar cada quien su camino, ¿no? Y dejar que la propia contingencia de la vida nos vaya enseñando y nos vaya mostrando ciertas cosas, ¿no? Yo apenas tuve distintas experiencias que me hicieron como reposicionarme en ciertas tendencias políticas que tenía y yo me preguntaba, o sea, ¿por qué realmente estaba pensando de esta forma, ¿no? Y a partir de ciertas experiencias y a partir de ciertas conversaciones con distintas personas, me fui como reposicionando y creo que eso es muy importante, podernos ir como recomponiendo. Y al final la idea, y eso hay que entenderlo como, o al menos es algo que a mí me ayuda a entender, es que la idea de verdad, o sea, siempre la vamos a entender que algo es cierto porque nos convence, ¿no? No porque sea necesariamente algo racional, sino porque es algo que emocionalmente nos convence, ¿no? Generalmente llegamos a pensar que somos seres racionales, incluso, y no es que no lo seamos, ¿no? Pero no exclusivamente. Y la propia idea de verdad tiene un componente de racionalidad, no cabe duda, pero también tiene un componente muy fuerte de emociones, ¿no? De hecho, primero generamos la emoción, primero le damos legitimidad a esa verdad y después la racionalizamos. Después ya le inventamos categorías, después ya le inventamos distintos elementos que nos ayudan a estructurarla y argumentarla mejor. Pero si emocionalmente no estamos vinculados con esa verdad, va a ser muy difícil que realmente la legitimemos. Entonces, yo creo que ahí valdría la pena como abrirse a un espectro de verdades, ¿no? Es decir, no entenderla en términos como de una verdad como trascendental o una verdad que está de forma absoluta, ¿no? Sino que siempre son como verdades constitutivas, ¿no? Las verdades constitutivas, por un lado, te ofrecen una posibilidad de estar como replanteando y cuestionando tus propios principios de ética, de moral, de verificabilidad, porque ahí hay que tener mucho cuidado si solamente partimos de una verdad, ¿no? Porque entonces lo volvemos un elemento totalitario, quizás hasta dogmático o en sus peores versiones, una cuestión completamente fascista o una cuestión completamente de negar al otro, ¿no? O sea, eso también es un elemento que para mí es muy importante, ¿no? No negar la subjetividad o no negar la existencia del otro en tanto como un otro, ¿no? No tratar de transformarlo en lo que a mí me gustaría que fuera, sino entenderlo desde su propia integridad como otro, y a partir de él vemos cómo podemos dialogar, ¿no? Que creo que esos son los retos que todo espacio democrático tiene, ¿no? Es decir, tratar de lidiar siempre con una otra persona que piensa radicalmente diferente a ti, ¿no? Esos son los retos de una democracia, ¿no? Poder lidiar con eso. Entonces, al final creo que si pensásemos en una idea de verdad como una verdad más constitutiva,
nos podría, por un lado, reducir un poco el estrés también, porque no estaríamos como tan obsesionados o quizás tan enganchados en una cierta idea, y nos da la amplitud de poder movernos hacia otros marcos. Y quizás algo que a mí por un lado me ayuda bastante, ¿no? Como para también reducir un poco la incertidumbre de la vida, tiene que ver con un poco con la idea del absurdo de la vida, pero no en el absurdo de que nada tiene sentido, ¿no? Sino más bien es un absurdismo un tanto vitalista, como diría Albert Camus, que es un filósofo que a mí personalmente me atrae mucho, ¿no? Y que lo que plantea un poco es eso, que dentro de lo absurdo de la vida tiene sentido por eso mismo, porque nosotros se lo tenemos que dar. Entonces, en tanto que la vida no tiene sentido, tenemos que dárselo y tenemos que dotárselo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De distintas formas, ¿no? De distintos proyectos. Y cada uno va a poder elegir, o cada uno podrá tratar de encontrar ese sentido de distintas formas. Y creo que ahí la cultura juega un papel muy importante. Claro, Gustavo. Precisamente, como justamente de lo que acabas de decir, es como que en mi mente viene dos aspectos, ¿no? Que nosotros podemos ir formando nuestra idea de la vida a partir del egocentrismo humano y de la parte humana como tal. Porque siento que muchos de los conflictos que usualmente nosotros tenemos viene a partir de nuestro egocentrismo, de nuestra necesidad, de nuestro deseo. Entonces, no sé cómo explicar, tal vez ir formando un aspecto más general, como tú estabas diciendo, o tal vez centrarnos más en lo que es esto de la verdad constitutiva que tú decías, de ir tomando distintos aspectos, vivencias, experiencias, que es lo que nos va a ir formando nuestra mentalidad como tal y que no nos va a ocasionar tantos problemas en este asunto. Muchas gracias, esa era mi pregunta. Me parece interesante. A ver, yo tengo un poco distinta una apreciación o concepto de la verdad. Pienso que solo hay ciertas verdades que son naturales y fijas, universales, que se aplican más en el término físico o en el término matemático, pero la mayoría de verdades que nosotros conocemos como verdades absolutas, pienso que son subjetivas. Es igual que decir el amor y el odio o temas parecidos, o el bien y el mal, pienso que siempre tienen que ser subjetivos, dependiendo del punto de vista que lo plantee. Porque decir una persona que roba es malo, ok, está quitando a alguien el trabajo a los demás, pero si roba para darle de comer a su hijo ya que no consigue trabajo, entonces ¿de qué punto de vista estaríamos hablando? Que yo pienso que tiende a ser subjetivo. Igual la verdad tendría que ser subjetiva dependiendo del punto de vista, las culturas, las experiencias, las emociones que tienen y las percepciones que se considera del mundo en el lugar y en el momento. No sé qué opinas, Esteban y Gustavito. Pues es que, por ejemplo, la palabra como subjetivo puede tener muchos problemas y muchas veces se confunde subjetividad con arbitrariedad, pero no es así, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de subjetividad, hablamos de cómo individualmente a una persona le hace sentido algo y le da una interpretación muy propia y cómo de esa propia interpretación emerge su idea de mundo, ¿no? Y por un lado creo que una verdad constitutiva, si bien está compuesta de múltiples subjetividades o de una intersubjetividad, sí me parece que dentro de esa verdad constitutiva tampoco lo hace como algo falso o algo arbitrario, como a veces mal puede pensarse, ¿no? O sea, al final de cuentas, si intersubjetivamente hay un cúmulo de personas que aceptan una idea y aceptan una premisa, esa misma premisa nos puede llevar a fases históricas muy específicas o muy concretas, ¿no? O sea, podemos verlo en temas como la discriminación o el racismo, ¿no? Es decir, eso que en algún momento era constitutivo y era subjetivamente coherente en un marco específico, pues era una verdad. Y era una verdad que consiguió o que generó o que trajo consecuencias para grupos muy concretos y muy específicos, ¿no? Como su exterminio, su esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces, al final, creo que eso es importante de verlo como verdades constitutivas, no porque pensarlos que porque son constitutivas son falsas o son menos valiosas que una verdad considerada más material, ¿no? Sino más bien porque también tiene sus consecuencias, ¿no? Y al final de cuentas no hay que tener o no hay que perder de vista que la propia idea de verdad emerge del propio ser humano. O sea, los animales no se cuestionan si algo es verdad o no es verdad, ¿no? O sea,
la idea de verdad es exclusiva del ser humano, ¿no? O sea, yo no veo a otras especies debatiendo si algo es cierto o si algo es falso, si algo es verdadero o no es verdadero. La propia idea de verdad es algo eminentemente humano. Y en tanto que es algo humano, pues tiene todo su potencial, pero también tiene todo su punto ciego, ¿no? Es decir, todo ser humano tiene puntos ciegos y la propia idea de verdad lo tiene. Entonces, si partimos de esa idea, creo que es importante siempre cuestionarnos y siempre hacernos esa duda, ¿no? Hasta qué punto lo que yo estoy diciendo debo de entenderlo como una verdad que me trasciende como ser humano, y la pregunta es, ¿cómo sabes que te trasciende como ser humano? O sea, ¿cómo tienes tú la capacidad de ver más allá de ti, ¿no? Es decir, eso es complicado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que ahí habría que pensar en un elemento como más específico, más concreto y empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué pensamos esto? ¿Por qué lo decimos? ¿De dónde emergen nuestras propias ideas y de nuestras propias categorías? Eso en cibernética de segundo orden se le llama como reentrada, o dicho de forma más laxa, como una reflexión de nuestras propias ideas. Es decir, yo utilizo una categoría para describir algo o para plantear algo, y luego esa misma categoría la pongo en escrutinio. Es decir, ok, yo todo el tiempo uso esta palabra o este concepto, ahora voy a revisar su historia, de dónde viene, por qué la uso de esta forma, ¿no? Y eso pasa con ideas como verdad, objetividad, subjetividad, y que creo que es algo que nos constituye como especie humana. Por eso creo que si bien tendemos o tenemos un elemento subjetivo que no es que es incuestionable y que lo tenemos siempre como especie humana, creo que es muy importante tener también en consideración que la subjetividad de un individuo no surge de forma arbitraria, no es algo que alguien se invente, ¿no? A veces eso es como una mala interpretación de la idea de subjetividad. Es subjetivo porque tú lo dices y yo lo digo de otra forma diferente. Pero eso que tú dices de esta forma muy concreta y muy específica tiene detrás un background histórico, ciertos relatos que están más allá de ti, o sea, que están más atrás de ti. Y si empiezas a revisar esas categorías es cuando empiezas a darte cuenta. Por eso lo decía, ¿no? Pensemos en una palabra que utilicemos mucho, alguna idea, algún concepto, alguna premisa, y luego revisémosla. Hagamos una deconstrucción de esa palabra, desarmémosla, ¿no? O sea, cuando hablo de deconstrucción, hablo como de desarmar, ¿no? O sea, retomemos esa palabra y podemos desarmarla etimológicamente, históricamente, categorialmente, quiénes la han usado, en qué momento surge, y a partir de ahí empezar a reposicionar nuestras propias ideas de verdad. Esteban, de verdad, ¿qué piensas? Bueno, precisamente creo que algunos aspectos que tanto tú, Santiago, y también como Gustavo trataron es acerca de cómo lo histórico, lo biológico que debería ser la ciencia, y también nuestra perspectiva de vida va formando eso, lo que llamamos como la coherencia de la verdad, aunque no, en verdad no es coherente, simplemente es coherente para nosotros, dentro de lo que funciona para cada uno. Entonces ahí creo que vendría a venir lo que es la funcionalidad, ¿no? Siempre hacemos cada cosa o designamos cada acción, tratamos de entender cada acción que estamos haciendo precisamente dentro de lo que nos va a convenir, a nuestro interés. Entonces, por ahí la verdad es subjetiva desde ese punto, pero también la verdad demuestra ser un poquito más, mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. Porque si bien el ser humano, como nos había dicho antes Gustavo, nosotros nos encasillamos y vemos nuestra realidad, nuestra verdad, acorde a nuestro ambiente, ¿no? A nuestro entorno, a nuestra cultura. Pero la verdad es que el ser humano designa eso acorde a lo que nuestra capacidad mental y psicosomática puede llegar hasta más allá. Entonces no es como que podamos decir que la verdad del ser humano va a ser una verdad totalitaria. A eso me refiero, ¿no? Como que también tenemos que estar conscientes de que nuestra capacidad de entendimiento está limitada al concepto del ambiente y a cómo nosotros vemos. Por ejemplo, hay muchos casos en que nosotros, digamos, comparamos la inmensidad del universo con nuestra realidad, cuando decimos que
hay tantas estrellas en el universo comparados como granos de arena en una playa. Estamos comparando una escala tan inmensa de lo que es el universo en conforme a lo que nosotros entendemos por nuestra realidad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que deberíamos cambiar el contexto que tenemos acerca de la verdad y entender de que nuestra verdad viene a ser más nuestro enfoque de realidad y ser conscientes de cómo podemos ir ampliando y cómo siendo tolerantes y coherentes con los otros, porque obviamente cada uno tenemos distinto crecimiento personal, intrapersonal, incluso cómo nos relacionamos con organismos, con personas. Tenemos distintos crecimientos desde ese enfoque. Entonces yo creo que ir formando lo que es la tolerancia y sobre todo lo que es la autoeducación constantemente a través de la experiencia. Creo que nos falta mucho entender lo que experimentamos. Escuchar más, como dirían, porque a veces nos envolvemos en muchos estímulos sociales y eso tiende también a confundirnos en momentos en que en verdad lo que más necesitamos es escuchar, necesitamos más es entender lo que nuestro entorno nos está formando y por ahí formar nuestros caminos o nuestra directriz hacia lo que estamos proponiendo. Les voy a hacer un ratito. No sé si se percataron que entre los tres estamos portando demasiado a la vista y los tres tenemos lentes. Y algo que me percaté, perdón, pero soy medio detallista. Creo que alcancé a ver una bola de Pokémon atrás tuyo, Gustavo. Ah, sí. Está por ahí. Arriba. Oh, chévere. Vean, muchachos, quiero plantear otro tema ahorita que estamos hablando de algunas cosas y que nos tomamos un paréntesis para hablar de temas para que queden un ratito. Tenemos actualmente una de las mayores cantidades de índices, yo creo que la mayor de la historia de la producción en lo que es agro en el mundo. Adicional, es la mayor cantidad o índices de desperdicio de alimentos en el mundo. Y pese a eso, tenemos índices enormes de personas que literalmente se están muriendo de hambre. ¿Qué opinas? Bueno, a mí me parece que es una muestra, ¿no? Que a veces de cómo estamos posicionados económicamente bajo una idea como de solamente lo que puede ser comprado tiene ganancia, ¿no? Entonces, creo que también hay a veces como falsas premisas o falsas ideas, ¿no? De que el mundo actual está en crisis por el elemento de la sobrepoblación o porque no hay recursos, etcétera, ¿no? Pero en realidad creo que el mayor problema que tenemos hoy, y lo dicen incluso economistas, ¿no? Actuales como Thomas Piketty, es que el problema es un problema de redistribución, ¿no? O sea, que no hay una suficiente redistribución de los recursos, que hay un porcentaje muy pequeño que acapara ciertas ganancias o incluso escenas que a mí personalmente me parecen como tan ridículas como empresas como Walmart tirando comida a la basura y la tiran porque no la pueden regalar, porque si la regalan ellos saben que bajo la propia idea de la oferta y la demanda su demanda baja, por lo tanto ni siquiera la pueden regalar. O sea, dentro de la propia idea mercantilista y capitalista no pueden regalar la comida, tienen que literalmente deshacerse de ella, tienen que literalmente acabar con ella para que la demanda siga en aumento. En el momento en el que este tipo de empresas lleguen a regalar esa comida, a decir, ok, nos sobró esto y se la regalamos, eso va a hacer que su demanda también se reduzca y por eso no pueden permitir ese tipo de cosas. Entonces me parece que es un claro ejemplo de cómo el modelo económico actual es ya no solamente contradictorio, sino completamente injusto, absurdo y que no tiene ninguna funcionalidad humana, ¿no? O sea, sino que simplemente está instrumentalizado. Y eso es el problema cuando mencionaba la idea de la instrumentalización, cuando un objeto se convierte solamente en un instrumento para conseguir un objetivo. Entonces la comida se vuelve un instrumento para este tipo de empresas para obtener más ganancias y no hay una realmente
redistribución de los recursos, ¿no? Mientras que hay más personas que se mueren de hambre o que están en desnutrición, y eso también incrementa los problemas de desigualdad social, ¿no? Muchas veces con esta idea de, ok, si tú te esfuerzas vas a lograr lo que tú quieres simplemente con tu mero esfuerzo individual. Esto no es verdad, ¿no? Es desde el simple hecho de cómo te alimentas, ¿no? Es decir, necesitas una alimentación nutritiva, necesitas cierta energía, necesitas ciertos elementos que a tu propio cuerpo biológicamente le permitan desarrollarse de forma adecuada y que culturalmente puedas desarrollarte mejor. Entonces, en ese contexto me parece que hay un escenario completamente de desigualdad, de precarización, y donde los recursos se vuelven meros instrumentos, no se vuelven un elemento de consumo humano, y eso me parece que es como lo criticable, y que por eso es importante crear como horizontes que ayuden a esa redistribución, que ayuden a un reparto más equitativo de estos bienes que existen, que están ahí, que están produciéndose masivamente, pero que la gente no puede acceder a ellos, ¿no? Esteban, ¿qué piensas lo mismo? ¿Que el ser humano ahora es un activo? Bueno, principalmente yo pienso que hemos manejado una ideología donde hemos creído que siempre los recursos están disponibles. Y como había dicho Gustavo, las potencias por lo general abarcan mucho estos recursos, principalmente porque tienen como más posicionamiento en el mercado, mucho mayor competitividad económica. Por ejemplo, ha habido propuestas que se han formulado desde aproximadamente 1990 o incluso antes, digamos, como la economía verde o la economía azul, que lo que tratan es precisamente de entender esto de los recursos, ¿no? De cómo podemos viabilizar un mejor camino para manejar los recursos. Una de los modelos que más interesante me pareció a mí fue el de la economía azul, porque técnicamente habla de generar más vacantes de empleo a partir de cómo reutilizar los insumos que aparentemente no son reutilizables, o que simplemente, como dijo Gustavo en el caso de Walmart, que técnicamente ellos lo hacen simplemente porque su modelo económico de demanda comenzaría a fallar. Entonces, creo que lo que más aquí tendría que ver sería la ideología que estamos manejando, de pasar de esto de una economía totalmente donde tenemos los recursos disponibles, y eso que en los principios económicos se nos dice que los recursos son limitados en cualquier aspecto, pero de la misma forma hay la contrariedad del ser humano, ¿no? Como que dentro de nuestro ambiente, dentro de lo que es la realidad de la organización, lo que más nos conviene y lo que más conviene a los colaboradores vendría a ser un manejo de los recursos totalmente ilimitado, donde puedan estarlos manejando sea como sea, para no generar más costos técnicamente. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es cómo cambiar ese modelo económico desde un aspecto global, porque ahorita creo que la globalización es lo que ha traído, ¿no? Nos ha interconectado de tal forma que estamos tan codependientes que cualquier fallo en la economía de las potencias nos puede estar destrozando. Entonces creo que desde ese aspecto hay que ir formando como cierta independencia en base a nuestro entorno y en base a lo que podemos nosotros acoplarnos, ¿no? Entonces es mucho más de verlo de la introspectiva, ¿no? De saber cómo ir adaptándonos al entorno, siendo conscientes de que todos estamos interconectados, no solo por la globalización, sino por un solo planeta. Tengo una contradicción y algo medio raro. Actualmente, obviamente, la globalización ha llegado a auges que antes solo se pensaba en los sueños que era imposible. Ahora una persona en China puede vender a Ecuador y de Ecuador a China en poquísimo tiempo lo que antes podría llevar meses, lo cual ha llevado a que un crecimiento económico empresarial pueda crecer obviamente mucho más rápido de lo que se pensaba, lo cual hace que un sistema económico como el de Walmart pueda generar impresionantes demandas para poder crecer económicamente. Pero tomo el tema de lo que decías, Esteban. Todos los recursos son limitados. ¿Qué pasa si una empresa puede llegar a crecer tanto a nivel mundial, donde pueda destrozar a sus competencias y convertirse en un monopolio? ¿Y qué pasa luego? Se convierte en un poder, se convierte en ya no se convierte en una empresa, sino en un estado de gobernación.
¿Qué sucede según los temas antropológicos en estos casos? Porque no sé si antes ha habido casos parecidos que llegaban a tener tanto poder, que han fracasado o se mantienen y se convierten en otra cosa. Bueno, Santiago, verás, dentro de lo que nos dice la economía es de que todas las empresas siempre, o en sí cualquier actividad económica que nosotros hagamos, se va a regir por un punto de equilibrio, ¿no? El monopolio viene a ser como una cierta enfermedad para la sociedad. Por ejemplo, aquí en el Ecuador lo hemos visto mucho y podríamos decirle que el mayor monopolio del gobierno, pero ahí el monopolio viene a generar tantas consecuencias, desencadena tantos factores, no solo para los consumidores, sino también para toda la sociedad como tal. Estos efectos que transcurren nos van a hacer dar cuenta que es necesario generar otras empresas de la misma actividad económica que puedan regular el mercado. Por ejemplo, Amazon creció a un punto en que ahorita también está en una escala global tremenda, que empresas, por ejemplo, cuando llegó a Italia, hubo empresas, los mercados italianos tuvieron que generar una asociación para tratar de enfrentar la competitividad de Amazon que tenía en precios. También tenemos el caso de Primax, digamos en España, que totalmente es ¿cómo podríamos decir aquí? Logró crear un nicho de mercado tan competitivo para los españoles, porque hizo que los precios literalmente fueran una ganga en todo, porque ese es su principio, es una ganga. Pero están afectando a los mismos negocios locales que inclusive la calidad de los productos de Primax es la misma que la de los negocios locales. Lo único que cambia es porque ellos manejan, aparte de una economía de escala, manejan en bajo costes de lo que vendría a ser de mano de obra, porque ellos hacen mucho esto de lo que nosotros conocemos de la India, de que van a un menor precio. Entonces, bueno, aquí lo que está pasando es que lentamente estas empresas monopólicas que están dominando este mercado, ese nicho de mercado, están afectando la localidad. Y si las personas no generan medidas, o las mismas naciones o las organizaciones no generan medidas que puedan llegar a ser igual de competitivas o puedan hacer que los consumidores, generar lineamientos que regulen a los consumidores. Porque en esa forma nosotros también podemos tener como que razonar qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos dejar ese pensamiento tan consumista que tenemos y pensar por algo que sea mucho más viable de una manera general, ¿no? Que sea entre todos nosotros. Pero ahí ya es un punto un poco más complicado, porque el ser humano usualmente piensa en lo que sucede en su entorno y no tanto en lo que va a suceder a futuro. No somos mucho de personas proyectivas. Entonces, al no tener tanta proyección y de lo que está pasando en la sociedad como tal, vemos más desde el aspecto de egocentrismo. Entonces, eso también hace que el monopolio pueda seguir funcionando. Entonces, son muchos aspectos ideológicos que enmarcan al ser humano que permiten, digamos, que estos aspectos económicos puedan seguir proliferando. Santiago. Gustavito, ¿qué opinas? ¿Tiene un límite? A la final, un sistema económico que crece demasiado fracasa o se convierte en otra cosa. Pues al final, o sea, creo que se puede convertir en otra cosa, pero en ese convertir, o sea, puede haber un proceso catastrófico, ¿no? O sea, creo que hay que tenerlo mucho en consideración, ¿no? Al final de cuentas, el feudalismo fue un sistema que pasó, el capitalismo del siglo XVIII también es un modelo que pasó, y ahorita creo que estamos en una fase como más que podríamos denominar como post-industrial, que está precisamente centrada en los servicios, y eso también genera una precarización del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cierto trabajo que antes estaba como más centrado en la mano de obra o en los trabajos como más de una primera línea, ¿no? Que tiene que ver con el ensamblaje, y la segunda que tiene que ver con la cuestión la primera que tiene que ver con la agricultura y la segunda que tiene que ver con la cuestión de la industria. Ahora en un sector de servicios
como está tan amplio y es como hoy en día es más del 60 al 70%, por ejemplo, en la economía de México, más del 60% de la economía es en el sector de servicios, pues hay una sobre demanda de trabajo, ¿no? Hay un montón de personas que están como ofreciendo sus servicios, pero hay muy poca gente que los contrata, ¿no? Y además se aprovechan de eso mismo, ¿no? Es decir, para que dan menos costos. Entonces eso también genera esos elementos de cómo el mercado se regula con eso. O sea, qué es lo que ellos tienen que hacer, o sea, qué es lo que tienen que hacer estas empresas para poder absorber esta mano de obra que está ahí, ¿no? Que está ofertando todo el tiempo para su trabajo y que no los pueden contratar. Pues lo que hacen es precisamente generar contratos flexibles, contratos digamos, temporales, que sean precarizados, y eso son las consecuencias precisamente de los monopolios, que están como cada vez requieren menos de personal de confianza, menos personal de planta, y solamente necesitan gente que temporalmente vaya pasando y se vaya yendo y vaya pasando y se vaya yendo constantemente, como una especie como de ruleta, ¿no? Todo el tiempo estar intercambiando, y si tuviste la suerte de entrar, pues ya tendrás un ratito ciertos ingresos y después saldrás, y así constantemente. Entonces cada vez hay menos seguridad laboral, hay cada vez más incertidumbre en la vida, y eso también es lo que genera, ¿no? Como lo decía Esteban, ¿no? Como si pensamos a los monopolios como una enfermedad, pues uno de sus síntomas es precisamente la precarización, la flexibilización del trabajo, la falta de seguridad en nuestras propias vidas, ¿no? Incluso sociólogos como Richard Sennett hablan de cómo en la cultura del nuevo capitalismo lo que hay es una intensificación de convertir al Estado en un monopolio más centrado en gestionar los recursos adecuados para grandes empresas, y que las grandes empresas desarticulan también las grandes instituciones, y estas instituciones pues van desde la escuela pública, desde la familia, desde sectores incluso como de amistades o de colectivos, incluso sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio modelo hace que uno ya no esté junto con otra persona. Es decir, mientras que los sindicatos en su mayor apogeo tenía que ver con que personas trabajaban en una misma planta, en una misma área, y se conocían y platicaban y tenían que estar todo el tiempo como en contacto y podían incluso organizarse para demandar mejores condiciones. Ahora eso es cada vez más imposible porque ni siquiera comparten un mismo espacio, ¿no? Es decir, unas piezas se ensamblan en Tokio, otras en la India, otras en México, y entonces hay una imposibilidad de que entre los propios trabajadores puedan congeniarse, y en los trabajos flexibles pues mucho peor porque ni siquiera hay como un espacio concreto, ¿no? Pensémoslo, no sé, en los repartidores de aplicaciones como Uber Eats o Rappi, que es muy difícil que puedan organizarse colectivamente. No es que es imposible, porque sí que los hay, ¿no? Pero sí que es cada vez un poco más complicado y más difícil, ¿no? Y creo que esas son las consecuencias de estos monopolios, y que al final, si termina cambiando o no termina cambiando, eso creo que es inevitable. O sea, creo que va a cambiar, creo que nos va a llegar a otro punto. Aquí la interrogante es cuál es ese punto, en qué escenario nos vamos a parar, ¿no? Al final de cuentas, y este es un, por decir, un punto ciego de toda cultura, es decir, pensando cultura como desde un grupo tribal, tradicional, hasta la cultura hegemónica que hoy tenemos. Todas las culturas son etnocéntricas, todas piensan que sus valores son los mejores, todas piensan que sus referentes son los mejores, todas piensan que su modelo de vida es el mejor. Y me parece que habría que relativizar eso, o sea, poner en duda y poner en cuestionamiento de por qué creo que mis valores son los mejores, porque si los sigo impulsando, precisamente lo que me puede llevar es a irme a la tumba con eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa cuando mis valores los considero los mejores y que además soy incapaz de cambiarlos? Hay una cristalización y ahí hay un choque precisamente entre el avance y el desarrollo que puede estar teniendo el entorno, el contexto, y mis valores culturales que no cambian. Y al no cambiarlos, o al quererme como arraigarme a ciertos valores muy concretos y muy específicos, se da una cristalización, y eso solamente puede llevar también a una especie de extinción cultural, por decirlo en esos términos. Wow, temas bien profundos. Gracias.
Se me viene otra cosa a la mente, a ver, súper interesante. Estamos hablando sobre los valores culturales y cómo afectan y cómo nosotros como sociedad tendemos a defenderlos de buena o mala manera. Está bien que no puedes culpar el pasado de tu pasado, ya que eran las creencias populares en esa época, y por ende todo cambio y reflexión de los errores cometidos debería ser actuales y no de forma retroactiva. No culpar a la gente del pasado por su pasado, porque su realidad y sus costumbres eran distintas. Pero en ese caso, ¿cómo poder hacer? Yo desde un punto de vista de la fundación, creando proyectos sociales y proyectos nuevos, me ocurrió esto. ¿Cómo poder hacer unos proyectos diferentes, obviamente intentando solventar las necesidades de la gente, de grupos vulnerables, sin afectar el tema de sus valores, bueno, de su humanidad, y sin cambiar unos valores correctos, intentando generar proyectos de tendencia con valores altos, positivos y humanistas? No sé qué opina David. Pues me parece que es como todo un reto, ¿no? O sea, creo que son retos que tenemos que hacer, y creo que uno de los elementos que hay que hacer es preguntarnos cuáles son las necesidades que nosotros estamos identificando, cuáles son las dificultades que vemos en nuestros países, en nuestras regiones, y entender cuáles son estos grupos que están como más vulnerados, cuáles son estos grupos que están de alguna forma en la periferia del discurso hegemónico, ¿no? Es decir, que no aparecen en las estampas de los gobiernos y que incluso ni siquiera los consideran, ¿no? Uno piensa, o por ejemplo, no sé cómo sea la política como en Ecuador, pero al menos acá en México, los políticos pues, suelen direccionarse a los votantes, ¿no? O sea, eso ya genera una exclusión, porque por ejemplo las personas sin techo no son votantes. Entonces, una persona sin techo pues no es votante, y en tanto que no es votante no es ciudadana, y por lo tanto no puede ser considerada por los partidos políticos. Por lo tanto no va a haber programas para ellos, no va a haber iniciativas para ellos, porque simplemente no votan, y por lo tanto no son, en esos términos no son clientes para la clase política. Entonces me parece que los proyectos que tienen que emerger desde grupos solidarios, desde la colectividad, desde la solidaridad y desde el apoyo mutuo, tiene que ver precisamente apuntando a apoyar y a lanzar una ayuda, ¿no? Un apoyo, pero no una ayuda en términos como de simplemente como lo que se podría hacer como dando una limosna o dando unos centavos, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con el hecho de crear este tipo de proyectos como los que ustedes tienen también, ¿no? O sea, me parece como bastante interesante. Por ejemplo, yo he estado como participando en una sociedad civil, y también lo que se hacen es llegar talleres escolares, talleres en zonas como muy marginadas, donde precisamente carecen de cierta educación, por ejemplo, en el ámbito de la educación sexual, que están completamente marginados del discurso político hegemónico, y que a partir de una asociación civil hemos tratado de llevar ese tipo de talleres, ese tipo de iniciativas, también talleres de lectura, de redacción, de valores, y un montón de iniciativas que se buscan precisamente reducir esa brecha, ¿no? Yo creo que como sociedad y como ustedes lo plantean, como un emprendimiento solidario, tendría que ver precisamente con eso, ¿no? Tratar de reducir las brechas, identificar los grupos más vulnerables, y a partir de esa identificación crear proyectos colectivos, ¿no? Donde hayan redes de colaboradores, redes de personas que puedan sumarse a este tipo de proyectos, y a veces incluso, y seguramente a ustedes les pasará, que tienen que ver con donar el trabajo, ¿no? Con a lo mejor no recibir los ingresos necesarios que se tendrían que hacer, ¿no? Y a lo mejor trabajar un poquito más, pero en ese trabajar un poquito más sabes que también estás ayudando o proyectando ciertos apoyos en ciertas iniciativas. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con crear proyectos que busquen reducir las brechas en los grupos que están altamente vulnerables y que no son considerados ni siquiera ciudadanos, ¿no? Y creo que me parece que en estos proyectos de personas como sin techo, que no tienen la posibilidad de incluso las arquitecturas urbanas los tratan como seres hostiles, ¿no? Es decir,
en México, por ejemplo, también ha habido como iniciativas de querer como poner debajo de los puentes como picos o tipo de elementos como esa arquitectura hostil de no quererlos ver, ¿no? Y que al final los delega, y que no hay proyectos políticos porque no les interesan, y no hay proyectos económicos porque tampoco, y menos les interesan, ¿no? O sea, si a lo político no les interesa, a la cuestión económica muchísimo menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se tienen que crear proyectos colectivos, proyectos solidarios, que apunten a la reducción de estas brechas, y que se tienen que crear plataformas, colectivos, cooperativas, que precisamente ayuden eso, ¿no? A una redistribución equitativa de las tareas, de los labores, de las ganancias, y así poder crear una sociedad mucho más justa. Creo que eso es hacia donde es uno de mis horizontes, ¿no? Y apuntar siempre a partir de la autoorganización, ¿no? Es decir, para mí la diferencia entre la organización y la autoorganización es que mientras que la organización es un elemento que tiene una centralidad de control, de dirección, y generalmente hay líderes, hay presidentes y hay una jerarquía muy fuerte, en la autoorganización es una cuestión mucho más rizomática, mucho más abierta, mucho más solidaria, pero que sigue habiendo sí una estructura, pero no una jerarquización completamente instrumental, ¿no? Sino más bien es como un apoyo mutuo. Eso creo que sería como una alternativa para mí. Yo quiero tomar algo y aclarar algunos puntos de lo que estabas hablando del tema político, sociopolítico, en este tema social. Y capaz de que me gane el odio de algunas personas, pero bueno, es mi parte. Aquí tenemos en Ecuador un ministerio que se llama Ministerio de Inclusión Económica y Social, el cual está enfocado en solo ayuda social en todo el Ecuador. Adicional, todos los ministerios tienen la obligación y una rama, incluso municipios, en las cuales hacen acto social y obviamente un presupuesto distribuido para ayuda social. Lastimosamente, la realidad de nuestro mundo es que la mayoría de actos sociales no tienden a ser tan altruistas. Buscan el movimiento de masas para poder hacer publicidad política, buscan los condicionamientos. Aquí también se les llama, no sé si en México igual, las palancas, los contactos, las amistades para poder conseguir fines, buscan los favores y siempre la imagen pública. Es lo que hace que un proyecto, yo he visto aquí que se estanca demasiado. Hacen los típicos proyectos de atención directa en la cual le dan el pescado a las personas cada mes, y cuando termina tu proyecto nos vemos, chao, y la persona se sigue muriendo de hambre. Más bien agradezco el tema que tú dices, que te encantaron nuestros proyectos porque tenemos una visión totalmente distinta. Yo pienso que un proyecto se debe hacer para poder eliminar un factor o una necesidad que está arraigada en el ser humano. Desde que creamos la tienda e-commerce, poder ayudar en el tema de emprendimientos económicos de las personas de grupos vulnerables, especialmente de discapacidad, para poder eliminar ese margen y la gente que pueda crecer y después pueda autosustentarse por su propia cuenta. Por ejemplo, el proyecto Iluminando Vidas que deseamos hacer, tengo un sueño loco por crear eso, que es poner paneles solares en casas que en este siglo XXI no tienen electricidad. Pones una sola vez un panel solar y la persona tiene electricidad gratuita de aquí en adelante. Has eliminado una necesidad completa con poco presupuesto. Aquí en Ecuador, que los impuestos de los productos importados son demasiado altos, con $2,500, $3,000 una casa tiene todo, incluso ducha eléctrica. Es fácil de crear con el presupuesto que uno tiene generalmente de gobiernos o ONGs, pero no lo hacen porque no mueven masas. Esos $3,000 pueden dar a 3,000 personas, tomarse la foto y no sé qué opinan, muchachos. No sé si en México será igual. Sí, en México pasa exactamente lo mismo. O sea, al final lo que se busca son los votos, y habría que entender también que la política es un poco así, ¿no? O sea, la política, su objetivo es estar o perpetuar el poder, y si está fuera del poder, o sea, digamos que si es oposición, su objetivo es sacar quien esté actualmente en el poder y ellos participar en ese juego, ¿no? Entonces,
lo difícil es eso, que lograr como compensar eso. Y ojo, o sea, sí me gustaría como aclarar que siempre hay personas como valiosas en el ámbito político, ¿no? Es decir, porque también sé que hay personas que internamente intentan hacer su mejor esfuerzo, pero también hay que decirlo, o sea, están sujetas a las propias estructuras de los partidos, a las propias estructuras políticas, y eso creo que habría que modificarlo, ¿no? Acá en México justamente ahora hay unas, estamos cerca de elecciones, y pues lo que ves son simplemente políticos atacándose entre ellos para deslegitimarse ante la población y que los réditos políticos pasen de un lado a otro. Y en ese sentido creo que las consecuencias que tenemos de un modelo partidista, de un modelo que realmente no está valorando los méritos de las personas como más capacitadas y lo único que buscan es posicionarse o quedarse en el poder. Ese es uno también de los problemas y de las consecuencias que tenemos de nuestro sistema, o sea, del sistema político en general, ¿no? Porque, o sea, como ustedes lo plantean y como lo comento acá, pues no es algo exclusivo ni siquiera de México, ¿no? Parecía que es un problema incluso de Latinoamérica o incluso global, ¿no? Que es decir, es un problema del sistema político en general, ¿no? Entendiendo a la sociedad como sistema. Y el sistema político opera así, opera de esa forma, tratar de estar perpetuándose en el poder y utiliza programas, mecanismos, distintas estrategias para lograr ese objetivo, ¿no? O para lograr seguir reproduciendo sus propios mecanismos, ¿no? Seguir autorreproduciendo sus propios mecanismos y no ve, o sea, es decir, ese es como uno de los retos que tenemos, es decir, estos sistemas no ven que no ven, entonces por lo tanto no están preguntándose sobre los beneficios sociales o sobre las necesidades reales de las personas, porque no lo pueden ver, o sea, lo que ellos ven precisamente son objetivos electorales y eso creo que es importante que como ciudadanía les hagamos ver a este tipo de grupos que esas no son las necesidades, ¿no? Sino que hay otras emergencias más puntuales, ¿no? Como ya lo decías, hoy en pleno siglo XXI hay entidades que no tienen luz eléctrica, ¿no? Y eso me parece que tiene que mejorarse, ¿no? Porque al final ese alcance de mayores necesidades básicas también te va a repercutir a una mejora social, una mejora cultural, ¿no? Y que si no tienes esas necesidades y no puedes cumplir con esas bases materiales, pues va a ser muy difícil que cualquier desarrollo económico, cultural o científico se logre. Entonces creo que eso es muy importante atenderlo y creo que solamente lo que nos ha mostrado como humanidad que nos ha llevado eso es el apoyo mutuo y la solidaridad y la colectividad. Tengo un concepto de la vida y en este punto específicamente político. Yo siento que los partidos políticos son el reflejo tal y cual de la sociedad. Si un partido político o la política es corrupta, pues proviene de la sociedad. O sea, al final todos los candidatos o los gobernantes políticos fueron parte de la sociedad y por ende la sociedad también es corrupta. Si un gobierno es mentiroso, tiene a tener algo de la sociedad también. Claro que no en el marco absoluto, si tal vez estamos potenciando las capacidades de los seres humanos. Lastimosamente que potencian esas capacidades y no las positivas. Claro que hay excepciones, como dices tú, que hay personas que sí quieren hacer el bien, pero los demás no lo permiten. Y le ahogan y dañan la imagen, y es cuando se cansan y dejan de trabajar por cuestiones distintas. No sé qué opinas Esteban y Gustavo al respecto. Con respecto a esto, yo concuerdo mucho con usted, señor Santiago, precisamente porque, como dijo, los políticos fueron parte de la sociedad, crecieron a partir de la cultura que nosotros formamos. Obviamente también hay que ver el factor de la autoridad y el poder, ¿no? De cierta forma son aspectos que tienden a ir a justo la debilidad humana. Cuando nosotros nos encontramos en una posición de poder, si es que nuestros valores y nuestra moral, que fueron tanto inculcados por parte de nuestra familia, así como por parte de la sociedad, no están bien establecidos, nuestra actitud ante el manejo de ese poder, de esa autoridad, va a ser totalmente irracional.
Y es lo que vemos principalmente aquí. Otro aspecto que también podemos ver es que no profesionalizamos lo que son, digamos, en el aspecto político, lo que son los cargos, ¿no? Porque, digamos, hay personas que ellos simplemente van por el hecho del populismo, porque ellos son más populares o son más conocidos a nivel país, pero no quiere decir que son validados como personas de carácter que van a cumplir exitosamente sus labores, ¿no? Entonces, creo que cuando nos enfocamos en el aspecto social hay que tener en cuenta quién va a estar en la cabeza. Como decían, si la cabeza no está bien, el cuerpo entero va a comenzar a fallar. Y es uno de los claros ejemplos que ha pasado en Latinoamérica, que por ejemplo en Latinoamérica hemos tenido un contraste histórico bastante peculiar, donde la colonización y distintos factores donde se han involucrado también en las potencias han hecho que nuestra cultura, aparte de sometida, no carezca de identidad, que es lo que nos falta a la mayoría de nosotros. Al no tener identidad y al no tener tampoco esa relación y ese apego que nosotros decimos nacionalismo o entendimiento por parte de nuestra gente, nos interesa menos estos aspectos, creo yo. Nos interesa menos enfocarnos en lo social. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, no sé cómo será en México también, pero en el Ecuador no somos tan nacionalistas que digamos, somos personas que, si bien tenemos mucha gratitud con los demás, en el aspecto de hacer algo propio por nosotros, carecemos de eso. Y bueno, y eso también viene por un hecho histórico que va desde la colonización, ¿no? Entonces creo que entender desde el aspecto de identidad, de integración y de entendimiento de lo que se está haciendo son los factores que pueden llevar a que tanto los aspectos sociales se puedan hacer. Porque la mayoría de políticos, la verdad, no corresponden su cargo a lo que ellos han ejercido toda su vida. Entonces eso es una clara diferenciación de cómo se manejan las cosas y por qué muchos proyectos no pueden salir adelante. Gustadito. Sí, yo ahí agregaría, o sea, que creo que lo que tenemos hoy en día es una identidad de mercado, ¿no? Es decir, dependiendo a la oferta que nos ofrecen, crean como especie como de identidades, podemos llamarla como identidades líquidas, ¿no? O sea, una identidad que se fluye dependiendo a lo que nos ofrecen las distintas marcas, los distintos consumos, ¿no? Y lo vemos en distintos ámbitos. Al final de cuentas, la política también en México busca, a partir de una especie como de identidad de consumo, dar una falsa idea de nacionalismo o cierta idea de patriotismo o distintas ideas de lo que se busca y se quiere alcanzar, ¿no? O sea, es decir, hay partidos que ondean una bandera y ondean unas causas y mañana ondean otras completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está precisamente supeditado a una mera identidad de mercado, una identidad de dependiendo la oferta y la demanda, mi identidad es esta, o mis demandas son estas, o mi apuntalamiento político, ético es este, ¿no? Entonces eso a mí me parece que creo que sí cae un poco en lo que ustedes consideran, ¿no? Que es como se socava como esta idea como más tradicional de nacionalismo o de identidad nacional, ¿no? Y que lo único que se vuelve es una identidad meramente de mercado, ¿no? Creo que la fragmentación de estos como relatos como el Estado-Nación, como la familia, como la propia incluso idea de Dios, o sea, todo eso hay como una especie de fragmentación o de socavamiento y nos lleva a un mundo meramente consumista, ¿no? Es decir, la consecuencia del socavamiento de estos relatos no es una emancipación humana, sino más bien es un totalitarismo de mercado, ¿no? Y entonces eso creo que hay que tenerlo como muy presente, porque al final pues los partidos, en este caso como el ejemplo que estamos tratando, se aprovechan de eso mismo, se aprovechan de esa carencia como de identidad y que lo único que buscan es eso. Al final de cuentas, al menos acá en México, una de las mayores beneficios que pueden dar estos partidos es precisamente que logran cumplir expectativas muy cercanas, incluso con compras del voto, ¿no? Es decir, ofreciendo una cantidad muy específica
y que pues en ese sentido se aprovechan de las personas como con mayor necesidad. Ahí sí quizá yo podría un poco discrepar con la idea de la sociedad, de que los partidos son un reflejo de la sociedad, ¿no? Si bien es cierto que hay alguna cierta interconexión, sí me parece que dentro de la propia sociedad sí puede haber cierto como apoyo mutuo o cierta idea como de emancipación también que está como inerte, pero que está vetada de alguna forma por las propias condiciones materiales, y que son los partidos los que al final de cuentas pueden sacar provecho de eso, y no solamente los partidos, ¿no? Creo que también, como lo hemos venido comentando, las grandes empresas o otras estrategias incluso más globales, más geopolíticas, que también tienen que ver con una especie de intervencionismo que dificulta ese desarrollo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si no hay, o sea, desde un punto de vista muy materialista, si quieren verlo, pero si no hay una buena nutrición, si no hay buenas condiciones materiales, si no hay un buen techo, pues obviamente las personas van a optar por aceptar ese dinero que les ofrezcan por su voto, ¿no? Porque aunque digas, bueno, pero al final te va a ir peor, claro, pero no se está pensando que esa persona tiene una necesidad en ese momento. Y no solamente una necesidad en ese momento, sino además un montón de necesidades que han sido creadas también por distintas empresas. Entonces se crean nuevas necesidades, las expectativas son altísimas, son imposibles de cumplir todas esas expectativas, y en ese mismo marco pues hay un debilitamiento de la sociedad, hay un socavamiento de los relatos, no hay un acercamiento a ninguna idea de nación, porque tampoco genera una idea de identificación, o ni siquiera hay como valores como claros o precisos, ¿no? Lo que hay es simplemente una oferta, y al final el ser humano con la propia idea de identidad la va diseñando y la va creando, pero también con base a su propia realidad material. O sea, alguien que esté completamente desplazado o marginado no va a crearse un relato nacionalista en pro de no piratería, en pro de una buena educación, en pro de ese tipo de cosas, porque sus bases materiales no le dieron eso, ¿no? O sea, requerimos de esas bases materiales que hagan que, precisamente como lo mencionaba hace unos segmentos, ¿no? Reducir la brecha, y entonces sí poder pensar en cómo esas propias personas pueden crear nuevas formas de emancipación, ¿no? Porque si no, pues simplemente están como es una especie como de hiperculpabilización, ¿no? Que eso también es otro problema del capitalismo, ¿no? Que crea que toda la culpa es de nosotros y que todo tiene que ver con nosotros, cuando a veces hay cosas que nos superan, y que también hay que entender eso, ¿no? Que no es que no tengamos responsabilidad, claro que la tenemos, claro que tenemos una capacidad de agencia, pero también hay estructuras que nos rebasan y nos superan, y hay que ser muy crítico con ello. Y qué chévere, muchachos, en serio. Ha habido temas, preguntas y respuestas que nos han hecho volar la cabeza, no sé qué tú. Por lo menos a mí sí. Quiero hacer una última pregunta para dejar abierto el camino a futuros podcasts. No sé si te gustaría, Gustavito, volver a tener otro diálogo de aquí a futuro. Claro que sí. A ver, la pregunta del siglo. ¿Cómo influye de buena o mala manera la teología de la sociedad en el camino hacia la búsqueda del éxito personal? ¿La que, perdón, escuché la primera palabra? La teología, o sea, la creencia de un dios o varios dioses. Pues, por ejemplo, un referente que a mí me gusta mucho es Walter Benjamin, y que precisamente explica un poco la propia idea de quizás más materialista, más como su propia idea de socialismo tiene que ver mucho con la propia idea religiosa, ¿no? Creo que al final, como sociedad y como cultura, siempre acabamos como relatos, como una idea, hay una idea de un dios, ¿no? El problema es cuando existen como unas deidades que pueden como monopolizarse, ¿no? Es decir, cuando la deidad se vuelve no una forma de emancipación, sino una forma de enajenación, es lo problemático. Y yo creo que hoy en día hay una hegemonía casi teológica por las cuestiones del dinero, la cuestión de la expropiación, por la cuestión de
por la cuestión de la ganancia, riqueza, acumulación, tiene que ver con un propio relato teológico que incluso cuando lo cuestionas o cuando lo tratas de socavar, muchas personas se ponen en contra de eso, ¿no? Como si estuvieras atentando contra una cuestión casi dogmática y casi religiosa, ¿no? O más que religiosa, doctrinal en el sentido como de fanatismo de la palabra, ¿no? O sea, yo creo que me iría por una idea como de una teología por la emancipación, ¿no? Me parece que acá en Latinoamérica uno de los que ha trabajado esa idea es el propio Enrique Dussel, que es un conocido acá en México y que ha buscado esta idea de la teología de la emancipación, y yo creo que mientras la idea de Dios a la que yo me podría estar como más cercano sería la que plantearía como un Emmanuel Levinas, ¿no? Emmanuel Levinas habla precisamente de el encuentro de Dios es el encuentro con el otro, ¿no? Y el encuentro con el otro es aquel que está, aquel que nos genera conflicto o que nos genera una cierta como exclusión, ¿no? Y que yo lo podría encontrar incluso en los sectores como pues más marginados o más proclives, y podernos encontrar con esas personas me parece que es un buen camino. Entonces creo que ahí habría que pensar desde dónde, pero creo que lo que yo podría como aportar un poco en eso, la verdad es que no soy tan experto en el pensamiento como teológico, pero una teología de la emancipación, una idea de Dios no como una entidad que está arriba observando, como vigilando y castigando, sino más bien como una entidad o una posibilidad, más bien como condiciones de posibilidad que me llevan a mí a acercarme a un otro, que me llevan a mí a tener un placer, ¿no? de satisfacción, ¿no? Y una satisfacción de apoyo mutuo, de colectividad, que además también está en las propias ideas de muchas religiones, ¿no? La idea de esta solidaridad, y que hoy en día también todas estas ideas como religiosas han sido pues sí, expropiadas por el propio monopolio capitalista, y las ha vuelto suyas, ¿no? Entonces hay que arrebatarles esos relatos, hay que hacernos lo propio y pensar, ¿no? En una forma de emancipación que nos dirija, ¿no? O sea, creo que si hay un encuentro sagrado, como podría yo mencionarle, sería como un encuentro sagrado precisamente en un encuentro no de acumulación, sino de encuentro con otros. Esteban, ¿qué opinas? Dame su opinión, mijito. Bueno, creo que dentro del aspecto teológico, nosotros como seres humanos, yo le agregaría esto a la pirámide de Maslow, es que nosotros tenemos la necesidad espiritual, creo yo. Como que siempre buscamos entender nuestro todo en función de algo superior. Obviamente esto ha llevado a que muchas culturas el ser humano desde un nivel histórico haya formado mucho tipo de creencias religiosas, ¿no? Concuerdo con Gustavo en que a veces las deidades tienden a formarlas más como algo que pueda ser manipulable para la sociedad, o también pueda ser como que un parámetro de control para las personas. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque muchas veces hemos visto que en la historia se nos ha demostrado que el ser humano ha necesitado ser controlado de cierta forma a través, no sé, del miedo de lo que puede producir el más allá. Y esto lo vemos en todas las culturas. Por ejemplo, los griegos tenían al Hades, de que en el inframundo también íbamos a ser castigados. En la cultura, usualmente en la religión católica, se nos habla del infierno en sí. Inclusive se hizo un libro que es El infierno de Dante, el cual explica de una manera terrible lo que nos pasaría. Técnicamente todos esos aspectos han sido formados con un fin. Entonces yo lo que aquí más veo es que el interés promulga más que el aspecto en sí de la espiritualidad. Y ha trascendido la historia el interés más que la espiritualidad. Hay muy pocas culturas que se enfocan, digamos, en este aspecto espiritual. Y creo que desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que dejar de confundir las cosas, ¿no?
confundir que nuestra propia realidad, nuestro propio interés está completamente alineado con la parte espiritual, con nuestro crecimiento hacia lo que puede haber más allá, ¿no? Esa confusión que nos ha generado y la manera en que también como persona y como sociedad tendemos a ser, manipulados por nuestro entorno y por lo que nos acontece y tratando de dar una explicación a ello, es lo que viene a siempre a ser un referente de contradictoriedad, ¿no? Entonces, si queremos formar una sociedad desde el punto de vista no solamente ideológico, sino también porque hay personas que, se enfocan mucho en su autorrealización desde el aspecto espiritual. Tendríamos que también ver que lo espiritual es complementario, mas no tiene que ser algo decisivo dentro de nuestras actitudes. Entonces eso creo que es la mayor interrogante o la mayor, algo lo más complejo que nosotros podemos llegar a que no confundir, que sean generales y en pro de la colectividad. Entonces, ahí también vendrían los aspectos de tolerancia y de entendimiento mutuo, lo cual a veces se nos complica, obviamente, por nuestras diferencias, los choques culturales. Pero igual, establecer ese parámetro de normas no solamente va desde lo político, lo legal, sino también va desde lo que es el ser humano dentro de su aspecto espiritual. Y si tenemos entendido desde ese enfoque un poco, evitaríamos más disputas, ¿no? Porque hay muchas disputas religiosas en la actualidad, lo que está pasando con Israel y me olvidé el otro nombre del otro país, los palestinos, perdón, con los palestinos también. Entonces, entender desde ese aspecto, de dónde nos podemos encontrar en el centro, que si bien tenemos nuestras diferencias, pero cómo nos podemos respetar nuestra integridad como seres humanos. Entonces eso no hay que olvidarlo y para eso requerimos mucho de la experiencia, de la educación y del entendimiento mutuo, de abrirnos al mundo, porque muchas personas no se abren a ese campo, a las personas, al mundo, a ser más empáticos. A veces muchas sociedades, y en esto se caracteriza, por ejemplo, las potencias, de que a veces la gente no tiende a ser empática. Y cuando no es empática no puede entender lo que le está pasando al otro. Entonces, por ese lado me iría más, por ser empáticos. Chicos, me pareció genial, quedaron un montón de cosas por conversar, no sé si sintieron lo mismo. Estuvo súper interesante, me pasó el tiempo volando y les cuento y creo que ya sobrepasamos la hora y media. Pero ya para no alargarnos demasiado y que la gente también no se aburra. ¿Algún mensajito que quieran dejar a todos nuestros oyentes en este momento? Gustavo, un mensajito, un chistecito, un saludo. Pues simplemente que me parece como muy importante la iniciativa que ustedes tienen, ¿no? Que igual sigan a este proyecto, ¿no? Porque realmente es bastante chido, como decimos acá en México, que puedan hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Y que creo que es algo que se necesita, ¿no? Al final de cuentas, creo que todos podemos tener como distintos proyectos, distintas formas de buscar apoyarnos entre todos, pero creo que también crear como redes colaborativas, ¿no? Y empezar a conectarnos y empezar a discutir temas que decimos, bueno, creo que no estamos pensando en cosas tan distintas, ¿no? A pesar de que nuestros países son tan diferentes, vemos que hay realidades como contextos muy parecidos y apoyar este tipo de proyectos me parece como súper importante. Y pues, no sé, igual invitarlos a que puedan a seguirme pues también en la página de Antropología y otras tonterías, donde ahí también subimos como videos y cositas así, como discutiendo, haciendo reseñas de libros y eso. Y pues nada, agradecerles también mucho la invitación y me fue muy grato estar por aquí hoy con ustedes. A ver, igual para nosotros también se pareció genial y créeme que nos van a estar nuevo aquí, porque hay un montón de cosas que me gustaría conversar. Lo que comentas tú de la red, de hecho, ese es uno de los motivos por el cual somos la primera fundación en el mundo en crear un podcast, es para poder crear una red social, ya que hay personas que obviamente no van a estar oficialmente dentro de una dirección de una fundación o dentro de un grupo de movimiento social,
pero obviamente sí desea aportar con sus conocimientos, con su trabajo, tal vez su economía, a actos sociales, porque sí lo desea. Pero el modo con lo que las fundaciones o ONG lo hacen es lo que les hace sentir incómodos. Yo he visto un montón de gente que sí quiere hacer ayuda social, pero no de la forma tradicional. Y este es uno de los motivos por los cuales les está gustando bastante, por lo menos aquí en el entorno de Imbabura, Ecuador, donde pertenece la fundación. Y obviamente ya quiero llegar un poco a otro tipo de escalas internacionales. Esteban, un chistecito, pues, bueno, se pasa. No soy muy bueno para los chistes, pero un mensajito si les puedo dejar a nuestros oyentes y que todas las personas que en serio les interesó entender el contexto de este podcast es que lo social no tiene que ser subestimado. Todos los seres humanos somos parte de un colectivo y también tendemos a interrelacionarnos, ¿no? Entonces, yo llamaría, como dije previamente, a que busquemos entender más todo tipo de ambiente. Que creo que el hecho de que estemos vivos, lo cual es una gran bendición en nuestra actualidad con todo lo que estamos pasando, tenemos que aprovecharlo para educarnos, para expandir nuestras mentes y también para buscar ser un poquito mejores cada día, no solo por nosotros, sino también por lo que podemos hacer por los demás. Entonces, ese sería mi mensaje para todos y que igual compartir este espacio con ustedes fue muy agradable, fue muy instructivo. Siento que me llevo una gran experiencia de aquí y espero que también nuestros oyentes se lleven grandes experiencias de aquí y que también animarles a que realicen su podcast, que realicen algo que les permita expresarse, ¿no? Que es lo más importante y es uno de los dones más grandes que tenemos como seres humanos. Aunque sea un TikTok, pero que habla algo. Bueno, de mi parte, muchas gracias por estar aquí presentes. Igual toda la información de nuestro querido Gustavo va a estar en la descripción del video. Si desean más información, se pueden comunicar también dentro de nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube, nuestro Patreon o las demás páginas de crowdfunding que tenemos también como Fundación Sonrisas del Futuro. Recuerden, siempre las sociedades estarán unidas en un mismo fin, que es el bienestar de toda la sociedad en sí. En este momento está demostrado que Ecuador y México somos parecidos y tenemos sueños muy parecidos en un mismo fin social. Sin más que decir, muchas gracias por estar de nuevo presentes. Nos veremos en un próximo podcast de Fundación Sonrisas del Futuro. Chao.